Iniciamos la grabación. Ahora sí podemos descargar en Microsoft Teams nuestra clase. Vamos a poner nuestra presentación de sistema de navegación. La clase pasada ya empezamos a hablar de todo es importante, pero me gusta más esto, conocer las cosas modernas. Bueno, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar de Mario de la 33 específicamente, no me acuerdo, el ATA es 3361. Empezamos a tomar 336100, sistema primario de pantallas. Específicamente pues hicimos uso del manual de 777, sacamos la información. Nuestra referencia es el manual de capacitación del 777. Hace años tomé ese curso, fue una semana de clases de 7 de la mañana a 4 de la tarde, estuvo muy bueno. Entonces empezamos a hablar. El sistema pantalla de primarias trabaja con su supercomputadora, en este caso llamada el AIMS, es Airplane Information Management System. Aquí visualmente podemos ver dónde se encuentra el AIMS, en el compartimento eléctrico electrónico. Vean, este avión es muy grande, entonces vean la magnitud del compartimento eléctrico electrónico. Ahí tenemos la zona de racks, en este caso del compartimento eléctrico electrónico del 777. Tenemos algunos acrónimos importantes, pues de preferencia es que ustedes aprendan todos los que se puedan aprender en este caso para su función de mecánicos en aviación. Pues es muy importante aprender todo lo que podamos aprender. Comentamos que la computadora, en este caso el Airplane Information Management System, nos entrega diferentes gráficos, en este caso a nuestra cabina de cristal. Nuestra cabina de cristal en este caso maneja 2, 4, 5 pantallitas, que ahí las podemos ver en el centro. 5 pantallas. En esas pantallas nosotros podemos visualizar la pantalla primaria, que en este caso es la Primary Flight Display, donde vamos a tener en su mayoría los instrumentos de navegación. A su vez vamos a tener la pantalla de EICAS, que son los instrumentos de parámetros de motor. También vamos a tener algunas y muchas pantallas de Navigation Data, de algunos instrumentos de navegación. Vamos a tener otras pantallas que van a estar nombradas como Multifunctional Display, parámetros de motor, parámetros de sistemas del propio avión, estatus del avión, algunos parámetros del motor también, algunos datos de computadoras del propio avión. Entonces el AIMS es el encargado de mandar toda esa información. Entonces recordemos como tal, el AIMS es Airplane Information Management System, es el sistema administrador de información de la propia aeronave. Entonces en las cabinas de cristal pues visualizamos en este caso que vamos a tener la pantalla primaria de vuelo, Primary Flight Display. Aquí comentamos que pues vamos a encontrar datos de actitud, comparación de parámetros críticos, vamos a encontrar la velocidad, la altitud, marcadores, etcétera, etcétera, velocidad de ascenso, velocidad de descenso, mensajes de clima crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo comentamos en la clase pasada. Dentro del concepto de actitud, vamos a recordar que nuestro avión va a tener 6 grados de libertad. Grados de libertad se consideran grados o libertades de movimiento. Entonces el avión se puede mover en un sentido en alabeo sobre su eje longitudinal. Ya va a tener un alabeo a la izquierda, un alabeo a la derecha. Esos serían 2 grados de libertad. También en su eje vertical, en su eje transversal vamos a tener, en este caso, lograr generar el movimiento de cabeceo. Vamos a tener cabeceo hacia arriba o cabeceo hacia abajo, son otros 2 grados de libertad. Y también vamos a poder girar el avión en un movimiento de guiñada. Eso lo va a hacer en su eje vertical. Ahí vamos a tener giro a la derecha o giro a la izquierda. Entonces vamos a tener 3 ejes y por cada eje vamos a tener 2 grados de libertad. Vamos a manejar esos conceptos matemáticos ya para después, cuando comprendamos el principio de funcionamiento del giroscopio. Aquí vamos a observar pues prácticamente el Primary Flight Display nos va a decir
tengo la nariz arriba, tengo la nariz ligeramente abajo. Primer pantallita, visualizamos que tenemos la nariz arriba, tenemos una velocidad de 203 nudos, vamos en 2280 pies de nivel, vamos con un régimen de ascenso. Aquí visualizamos que está aproximadamente en 1, ya estoy cieguito, sí, en 1, vamos entonces a 1000 pies por minuto en ascenso. En la segunda pantallita iríamos a una velocidad de 279 nudos, ligeramente tenemos la nariz hacia abajo, mantenemos una altitud de un nivel de vuelo de 12.860, y aquí veríamos que tenemos la línea está en el lado negativo, en 2 negativo, significaría que vamos en un régimen de descenso de 2000 pies por minuto. Esa sería la forma, de hecho aquí no lo especifica directamente, a 1950 pies por minuto de régimen de ascenso. Yo me atrevería a decir que en esta segunda pantallita ya el avión va en descenso. En la segunda pantallita, en la primera pantallita, el avión va en ascenso. En la tercera pantallita, pues ya ahí observamos que el avión está haciendo un giro hacia su izquierda, mantiene una velocidad de 130 nudos, y maneja una altitud de 11.400 pies, y aquí vemos que mantiene un giro de ascenso hasta 6.000. En este caso, de hecho aquí no lo marca, en el máximo serían 6.000 pies por minuto en su máximo ascenso. Entonces vamos a tener su parámetro máximo de velocidad de ascenso. Sería un giro ascendiendo. Hagan de cuenta que despegamos y estamos haciendo un giro. Eso es lo que me estaría imaginando. Entonces vamos a tener muchos datos de actitud que nos van a ayudar para que el piloto sepa en qué actitud va nuestra aeronave. Vamos a continuar. Algunos otros datos que vamos a visualizar, vamos a tener las pantallas de Navigation Data, en este caso como la pantallita que visualizamos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Esta sería un ejemplo de Navigation Data. Aquí podemos visualizar en la pantallita de Navigation Data donde se encuentra nuestra aeronave. Vamos a tener círculos de rango, en este caso son distancias. Si aquí mal entiendo, serían 40 millas al segundo círculo, 60 millas al tercer círculo, y los puntos con los nombres son puntos de navegación. Algunos puntos pueden ser bores, algunos puntos pueden ser waypoints, para diferenciar prácticamente entre un bore y un waypoint, que es un punto fijo de navegación. Los waypoint tienen nombres completos y los bores manejan por lo general 3 letras. Un ejemplo, BOR México es las 3 letras Metro Eco X-Ray. BOR Toluca sería Tango Lima Charlie. Entonces aquí yo me atrevería a decir que son 2 puntos de reporte, Abucu y Avespe. Ahí es lo que alcanzo a ver. Entonces tendríamos otras referencias. En este caso aquí nos está haciendo una referencia del ILS, del sistema de instrumento de aterrizaje. Nos hace otras referencias de GS es Ground Speed, es la velocidad que nosotros llevamos respecto al terreno, y True Air Speed es la velocidad verdadera. Entonces pues es la velocidad con respecto a la tierra, y otra es la velocidad que realmente lleva la aeronave. La aeronave se mueve en el espacio, y de cierta forma hay componentes de vectores de viento que pueden estar en contra del avión, que van a estar chocando de frente, o componentes de viento que a lo mejor le peguen de cola, o de viento cruzado. Entonces ahí se debe de hacer una pequeña corrección. Por ejemplo, aquí nos dice que con respecto al terreno manejamos 462 nudos de velocidad, y la verdadera velocidad, True Air Speed, maneja 464. La diferencia sería 2. Entonces tengo una velocidad verdadera de más 2 respecto al terreno. Entonces significa que tengo una componente de cola que me está ayudando a moverme un poquito más rápido respecto al terreno. Eso sería la pequeña traducción. Llevo viento de cola.
Entonces aquí visualizaríamos prácticamente algunos parámetros que pues le ayuda al piloto para la propia navegación. La velocidad pues ya la comentamos. Aquí vamos a tener nuestra velocidad. La indicación de la velocidad se tiene en el lado izquierdo. Vamos a tener una velocidad computada, una velocidad calibrada. Vamos a tener la altitud que está del lado derecho y algunos marcadores. En este caso aquí vamos a ver todos los marcadores. Vamos a tener BNAV, un marcador de armado, un marcador de DME, etcétera, etcétera. También así vamos a visualizar el indicador de velocidad vertical que maneja pies por minuto, que serían sus unidades. Entonces también lo esencial a aprender son las unidades que se manejan en los propios instrumentos. Normalmente pues es nudos en velocidad o número de Mach. En altitud manejamos pies, y en régimen de ascenso, velocidad de ascenso, pies por minuto. Entonces algunos otros datos que podemos visualizar ya cuando nosotros vayamos a aterrizar. Aquí por ejemplo nos da la referencia del ILS, en este caso entiendo que es a la pista 13. Nos puede decir que estamos en modo de navegación. Aquí también visualizaríamos si ya hemos engarzado a un tipo de categoría de aterrizaje, etcétera, etcétera. Entonces los datos del sistema de aterrizaje de instrumentos pueden aquí verse reflejados en el aspecto si nosotros vamos a hacer un aterrizaje por instrumento. Recordemos que prácticamente vamos a tener aterrizajes haciendo uso del ILS. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, profe, sí, adelante. acabo de iniciar la clase, es que no tenía internet, profe. ¿Cuál es tu nombre? Martínez José. Martínez José Jorge, no te preocupes, ahorita te pongo la asistencia. ¿Va? No, disculpa, profe. No te preocupes, lo importante es que ya estás aquí, estamos grabando la clase, la vamos a subir y ya nada más grábate, que fueron los primeros 23 minutos. Entonces ve los primeros 23 minutos de grabación, ¿sale? Bienvenido, José Jorge. Entonces continuamos. Gracias, profe. Sí, ¿de qué? Continuamos. Entonces nosotros vamos a hacer los aterrizajes haciendo uso del sistema de aterrizajes por instrumentos. Más adelante los vamos a comentar. Aquí es importante, en esta pantallita me gusta, de hecho me gusta ponerla en el examen. Les pongo esta pantallita y ustedes me identifican todos los parámetros que podemos visualizar en esta pantallita. Aquí ya comentamos, la velocidad es unidades nudos, 143 nudos de velocidad de Airspeed Indicate. Vamos a tener aquí el altímetro, 4800 pies. Vamos en un régimen de descenso, 1000 pies por minuto en descenso. Recuerden, en el Vertical Speed vamos a tener lecturas de lecturas positivas y lecturas negativas. Entonces puede que yo les pregunte para este tipo de avión, es un 777, Boeing 777, ¿cuál es el máximo régimen de ascenso y de descenso? Son 6000 pies por minuto. Entonces vamos a ir en ascenso o en descenso según la lectura que aparezca aquí. ¿Qué otros datos vemos? Aquí tenemos referencias de aproximación. Aquí visualizamos Approach Reference Indication. Vamos a tener en este caso hacia dónde va a estar nuestro marcador. Está a 123 grados. En este caso su frecuencia 110.9 y en nos marcaría su distancia de SDM 25.3 millas. Es una referencia para poder visualizar a qué punto vamos a llegar. En el Navigation Data pues identificaríamos exactamente ese marcador, o en este caso el aeropuerto en cuestión. Aquí vamos a tener en el 300 una lectura de radio altitud. Aquí noten la gran diferencia entre radio altitud y altímetro. Recuerden, el altímetro va calibrado a la atmósfera estándar internacional. Este altímetro ya en el espacio aéreo superior se calibra a 29.92 para que tomes esa línea de referencia. Es la estándar internacional de referencia, pero 30, en este caso 300 es una lectura de altitud.
La radioaltitud es un instrumento que va a bordo y va mandando una onda electromagnética desde el avión hasta la superficie más cercana. Imaginemos que este avión a lo mejor va a aterrizar en la Ciudad de México, pero ahorita está sobrevolando, no sé, por el Ajusco. Entonces en el Ajusco pues está un poquito más elevado, por decir algo, ¿no? Realmente no hay una proyección de aterrizaje por el Ajusco, ¿no? Pero imaginemos, por decir algo, está sobrevolando por ahí. Entonces el avión manda en este caso un radio, una onda electromagnética desde el avión, choca a la tierra y vuelve a subir. Significa que la radioaltitud es la distancia que tienes más cercana respecto al terreno. Entonces el altímetro es el nivel de vuelo en referencia a la atmósfera estándar internacional. Recuerden, el altímetro se calibra, lo vamos a calibrar 2992 y aquí lo veríamos 2986. Aquí marcaría 2986, significa que ya está en una fase de aterrizaje. El altímetro lo vas a calibrar en el espacio aéreo superior para pegarte a la atmósfera estándar internacional. Pero si tú ya vas a hacer un aterrizaje o vas a despegar de un aeropuerto, tú debes de calibrar el altímetro a la presión de la ciudad, para que el altímetro ahora, en vez de que te dé un nivel de vuelo, te va a dar una altura, una medida de altura. Aquí yo veo que ya el altímetro está calibrado a 2986, significa que ya el piloto pidió el reporte de la estación y ya en la estación, a través del ATIS, ya les dijo altimeter 29.86. Entonces ya él ya entendió que debe de calibrar su altímetro, ya va a aterrizar en esa ciudad, ya ajustó su altímetro. Entonces significa que ya ahora su altímetro está ajustado a la presión del aeropuerto donde él va a aterrizar. La lectura que va a dar es una lectura de altura. Entonces más adelante vamos a ver el tema de altimetría para que queden esos tres conceptos bien explicados: altura, altitud y elevación, pero eso los vamos a ver en altimetría. Entonces altura, recuerden, es un punto en una superficie a un punto en el espacio. En este caso el punto de la superficie es el punto del aeropuerto, y un punto en el espacio, en este caso, es donde el avión va en aproximación. Entonces ahora el altímetro está leyendo altura. Si el altímetro estuviera calibrado a 2992, que es la atmósfera estándar internacional, tendríamos un reporte de altitud. Entonces altitud es un nivel de vuelo, en este caso sería es la distancia que hay desde el nivel medio del mar de la atmósfera estándar internacional, que es 2992, hasta un punto en el espacio. Ese sería el concepto de altitud, ¿sale? Entonces más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos entonces que tendríamos un reporte de 300 de radioaltitud, sería nuestra distancia respecto a la Tierra en donde vamos volando. ¿Qué más vamos a visualizar? En este caso vamos a ver unos modos de anuncios de vuelo. Aquí nos dice que el avión ya va acoplado en LNAV, es navegación lateral, VNAV, que es navegación vertical. Vamos a aterrizar también esos conceptos más adelante. Y vamos a tener también el estatus de holding. Tenemos activado el holding en este caso estamos acoplados. Aquí nos dice AFDS status, es Autofly Director System, es el sistema de piloto automático, digamos que es la computadora del piloto automático, el Alpha Fox Delta Sierra. Nos está mandando ese mensaje de forma electrónica a nuestro Primary Flight Display, donde ya nos está indicando que estamos en una fase de aproximación. Entonces aquí ya nos dice que estamos acoplados, el propio avión ya entiende que está en una fase de aproximación. Lo confirmamos, aquí ya tiene la lectura del aeropuerto 2986, ya vamos en un régimen de ascenso de 1000 pies, de descenso de 1000 pies por minuto, y ya vemos ligeramente la nariz, la tenemos ligeramente levantada. Entonces los aviones, pues tú tentativamente dirías, pues la nariz debe de ir abajo. No, si te pones a observar, los aviones van con la nariz ligeramente levantada cuando van en su fase de aterrizaje.
Entonces se los dejo de tarea para que observen los aterrizajes. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a ver unas lecturas, aquí por ejemplo que nos dice wind shear, nos dice que es un mensaje de tiempo crítico, time critical weather, Tango Charlie, whisky significa time critical weather, weather es clima y time critical, Charlie pues crítico y time tiempo, es tiempo crítico de clima, es un mensaje de tiempo crítico de clima. Pueden aparecer mensajes de wind shear, pull up o engine fail. Engine fail está fallando el motor, pull up no recuerdo. Wind shear es una lectura de viento ascendente. Wind shear, su traducción meteorológicamente hablando, es viento que está ascendiendo y eso nos puede generar turbulencia. Entonces la turbulencia pues es el efecto producido por el wind shear. El wind shear es viento ascendente, en este caso donde el avión se está aproximando, donde va a aterrizar. ¿Qué más podemos ver? Aquí podemos ver que el glide slope, datos del glide slope, aquí vemos los puntos. Entonces tú tienes aquí marcaciones, un punto blanco y un diamantito. Entonces significa, si tú estás dentro de este diamantito, significa que estás acoplado a tu glide slope. Glide slope, la traducción es senda de planeo. Entonces tú debes de tener un ángulo de referencia en el cual vas a ir aproximándote es una línea de referencia de aproximación a la pista del aeropuerto. Entonces aquí me dice que mientras tú mantengas este diamantito en tu línea, significa que estás dentro de la línea de planeo, estás siguiendo tu glide slope. También tienes otros datos de airplane altitude, pues ya lo comentamos. El vertical speed ya también lo dijimos. Y aquí también nos comenta de un marcador, marker beacon indication. Aquí nos dice que es Oscar metro. Oscar metro significa out marker. Vamos a tener, quedamos que en una aproximación, pues las aeronaves de preferencia se deben de acoplar siempre y cuando los aeropuertos tengan ese sistema de aproximación. Se tienen que acoplar al ILS, Instrumental Landing System. Entonces el Instrumental Landing System tiene 3 marcadores conforme te vas aproximando a la pista. Tienes un marcador interno que está prácticamente en la cabecera de la pista, un marcador medio que está en la parte, como su nombre lo dice, valga la redundancia, en la parte media de la aproximación, y el out marker que está lo más retirado de la aproximación. Entonces, conforme el avión se va aproximando, él va a ir detectando esos marcadores que le va a ayudar a acoplarse a su senda de planeo, a su glide slope. Entonces aquí me dice que yo ya estoy sintiendo el out marker. Entonces yo ya estoy en el out marker, ya se me prendió la luz. Entonces voy correctamente dentro de mis marcadores del ILS. ¿Qué otro dato? Pues tenemos radioaltitud, parámetros críticos. Aquí pues vemos, aquí sería estos cuadritos negros, realmente si estuviera a color serían cuadritos rojos. Yo me mantengo en mi velocidad de 143 nudos. Me dice, yo no puedo mantener el avión en una sobrevelocidad, significaría que yo me pusiera de loco a volar a 180 nudos. Entonces yo estaría ya en un parámetro crítico de sobrevelocidad. Ni tampoco me dice, ni tampoco le bajes mucha velocidad, porque el avión puede entrar en desplome. Entonces tu parámetro mínimo de velocidad son 120 nudos para que puedas generar todavía esa sustentación. Recordemos que la sustentación es directamente proporcional a la fórmula matemática de energía cinética, un medio de velocidad al cuadrado por densidad. Entonces entre mayor velocidad nosotros tengamos, mayor de cierta forma mayor levantamiento vamos a tener, pero tampoco vamos a exceder en velocidad donde ya podamos generar un mal funcionamiento de las superficies de control o un daño estructural por sobrevelocidad en el propio viento. Entonces ni mucha velocidad ni poca velocidad. Entonces aquí aparecen nuestros rangos nuestros márgenes de seguridad. Entonces el piloto dice, ¿sabes qué? Aguas, navega desde 120 a 180. De hecho, pues ya los pilotos entrenan, ellos ya saben que perfectamente
qué velocidad deben de mantener en su aterrizaje. Entonces estos serían, nos faltaría el heading indicator, entonces aquí ya nos marcaría el curso de navegación como tal. Este sería nuestra pantalla primaria de vuelo, nuestra primary flight display. Entonces recordemos, así haciendo el recuento rápido, el AIMS, el Airplane Information Management System, manda de forma electrónica en un lenguaje de comunicación ARINC, si mal no me equivoco sería el ARINC 429, sería verificar los diagramas de circuitos para ver el modo de comunicación que se tiene entre el AIMS y en este caso el Primary Flight Display. Manda toda esa información obtenida de toda la aeronave y lo manda de forma gráfica a nuestra pantallita, el Primary Flight Display, y en el Primary Flight Display pues ya nosotros observaríamos todos estos parámetros que son muy importantes. Entonces si nosotros vemos nuestra cabina del piloto, normalmente yo he visualizado en las pocas veces que me he subido al avión, he tenido oportunidad de aterrizar con los pilotos, aquí en el lado izquierdo, en este caso el piloto va a tener sus dos pantallas, su pantalla izquierda mantiene su Primary Flight Display y el piloto va del lado izquierdo, el copiloto va del lado derecho. El copiloto también va a tener sus dos pantallitas y de su lado derecho del copiloto mantiene el Primary Flight Display. El capitán va a tener de su lado izquierdo el Primary Flight Display. Entonces el Primary Flight Display es una de las pantallas principales requeridas para la navegación. En este caso, pues si tú ya vas en una fase de aterrizaje, pues vas a tener dos pantallitas para el capitán, dos pantallitas para el primer oficial en este caso. Entonces la otra pantallita se recomienda que en la fase de aterrizaje tenga los parámetros de motor. Entonces algunos yo he visto que ponen la pantallita de parámetros de motor en la pantalla central y manejan en su segunda pantallita los parámetros de navegación para que vayan visualizando en qué punto van y en qué dirección van hacia el aeropuerto donde desean ellos aterrizar. Entonces más adelante vamos a ver unos videos de aproximación que encontremos en el ciberespacio para más o menos ver cómo posicionan estas pantallitas. Recordemos pues, las pantallas que van a entregar es el Primary Flight Display, Navigation Data, ahorita nada más vimos Primary Flight Display, Navigation Data, Multifunctional Display, todo eso viene del AIMS. El AIMS es el sistema administrador de información de la propia aeronave. Entonces pues ya aquí nos lo explica más a fondo. Primary Flight Display maneja en este caso el AIMS. El Primary Flight Display va a obtener datos del ILS, en este caso nos va a informar que estamos en la fase de aproximación, estamos acoplados a un localizador. También el localizador es parte de los elementos que debe de estar dentro del ILS, entonces también es importante que cuando ustedes conozcan el concepto del sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, conozcan el concepto de localizador, glide slope y marcadores, que es el on mark. Entonces Primary Flight Display, aquí nos comenta los anuncios de vuelo del piloto automático de los autoaceleradores se muestran en la sección superior de la pantalla primaria de vuelo, el Primary Flight Display. Estos serían los anuncios de vuelo. Vamos a tener las líneas superiores, muestran los modos activos de autoaceleradores de alabeo a través del AFDS, que es el controlador de nuestro piloto automático. Aquí nos dice que el piloto automático está en un modo de aproximación. Entonces aquí ya tenemos el avión acoplado a la computadora del propio piloto automático. Nos dice que vamos a tener una aproximación haciendo unos cálculos de cierto alabeo y cabeceo programado por nuestra computadora directora del piloto automático, Autoflight Director System. Entonces aquí ya nos lo está explicando un poco más a fondo. El estado del sistema del director de vuelo, en este caso el AFDS, Autoflight Director System, que es el que lo comentaba, la computadora del piloto automático, se muestra en la línea central superior. Entonces aquí veríamos ese mensajito como tal. Vamos a tener aquí diferentes mensajes. En este caso el mensaje que visualizamos en nuestro ejemplo es de alfa papa, alfa diagonal papa, que significa
aproximación. Solamente piloto automático y director de vuelo. Vamos a tener también el otro mensaje, que es el Fox Lima Tango Delta India Romeo, que solamente estaría trabajando el director de vuelo. Entonces son dos, digamos que dos modos en que el Primary Flight Display estaría trabajando, pero tendríamos que estudiar la pequeña gran diferencia que se tendría entre el Flight Director y entre el piloto automático. Entonces estos Flight Director y piloto automático de cierta forma generarían o estarían directamente proporcional acoplados al modo de aterrizaje. Recordemos que vamos a tener modos de aterrizaje de categoría 2, modos de aterrizaje de categoría 3 o un modo de modo no autoaterrizaje. Significa que pues el capitán debe de agarrar los controles y aterrizar. El piloto automático no le va a poder ayudar en absolutamente nada. Entonces categoría 2 pues son mínimos de aeropuerto, donde tenemos visibilidad y techos reducidos, al grado que categoría 3, LAN 3, aterrizaje en categoría 3, pues prácticamente tenemos 0 millas de visibilidad. Entonces también hay que analizar un poco lo que es estudiar los conceptos de aterrizaje por categoría 2 y 3. Entonces también aquí pues es importante saber en qué modo podemos aterrizar o en qué modo el avión se va a degradar hasta cierto punto. Más adelante pues vamos a ver en este caso la lectura de la radio altitud. La radio altitud se muestra una lectura digital en la parte superior, aquí lo veríamos, la radio altitud, en un área de altitud donde la radio altitud está por abajo de 2500 pies. Significa que solamente cuando estás abajo de 2500 pies solamente vas a tener una lectura. Cuando la radio altitud está abajo de 1000 pies, la carátula tiene marcas con incrementos de 100 pies, o más bien corrijo, la lectura la vas a encontrar por abajo, en este caso de 1000 pies. Los mínimos de radio altitud vamos a tener Decision High, que son fases que tiene que considerar el piloto en un índice de una carátula. Se selecciona el valor del tablero del EFIS. EFIS, recuerden, más adelante lo vamos a ver, es Electronic Flight Instrument System, es el sistema indicador electrónico de vuelo. Ese lo tenemos en el panel central. Es un controlador en el cual nosotros vamos a seleccionar diferentes modos de las propias pantallas. Corresponde al índice de mínimos y se mostrará una alerta en color ámbar cuando la radio altitud descienda de valor. Entonces el piloto utiliza este instrumento para marcar su decision high, y de cierta forma el avión sepa actuar cuando ya detectó esa altitud de decisión de forma positiva o continúa el propio aterrizaje. Vamos a buscar algunos videos más de referencia y pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta, duda? Espero Profe, que ¿cuál es el aterrizaje normal de los que nos habló? ¿Del 2, 3 y el auto?